Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares de hoy. El Ayuntamiento de Madrid patrocinó un acto en honor de imputados y condenados por terrorismo en Israel. Marwan Barghouti organiza una huelga de hambre de 1.200 presos palestinos como mensaje por su exclusión de la dirección de Fatah. Daesh se acerca a las costas del Sinaí egipcio con su ataque a Santa Catalina. Detenidos en Francia 2 terroristas a punto de atentar en la campaña presidencial. Tras estas noticias volveremos con Raquel y con la agenda cultural. Ahora hablamos de esta primera noticia. El pasado lunes 17 de abril, el edil encargado del Plan de Defensa de los Derechos Humanos en el Ayuntamiento de Madrid, Mauricio Valiente, participó en el Día Internacional de las Presas y Presos Palestinos, un acto que se celebró en las salas de la Junta Municipal de Retiro y en la que compartió mesa con personas imputadas y condenadas por delitos de terrorismo. Uno de los ponentes, por ejemplo, fue Musab Abbasir, que estuvo preso en Israel, periodista de la cadena iraní Hispan TV, que tras ser detenido reconoció en un interrogatorio posterior que llevaba varios meses planeando un ataque contra una figura israelí de alto nivel como venganza por las muertes de civiles palestinos, dijo. En la misma ficha de 2007 figura que colaboró con altos funcionarios del Frente Popular para la Liberación de Palestina en la Franja de Gaza, quienes le proporcionaron capacitación específica para el asesinato. Sorprende ver el logo del ayuntamiento junto a un mapa de Israel y la autoridad palestina cubierto en su totalidad por la kefía, signo palestino, prestando así legitimidad institucional a quienes niegan el derecho de Israel a existir. Este acto se produce apenas 20 días después de que los grupos de la oposición, PSOE incluido, solicitaran a Carmena la reprobación de Valiente y su cese como responsable del Plan de Derechos Humanos del Consistorio. El tercer teniente de alcalde se ha negado en reiteradas ocasiones a reconocer como preso político del régimen de Nicolás Maduro al opositor venezolano Leopoldo López y ha apoyado el castrismo cubano. Unas opiniones que ha censurado la alcaldesa, quien, sin embargo, ha confirmado la continuidad de Valiente a pesar de todo. Sí, a pesar de todo, porque esto parece que es la tónica de este consistorio, ¿no? También hubo problemas con el concejal Zapata con sus chistes y tweets antisemitas y otra vez Carmena dijo que no lo compartía para nada, pero ahí están, siguen en sus cargos. Luego hablan, no sé, de otros partidos políticos y cómo defienden los sillones en otras formaciones. Yo realmente no lo entiendo, pero esto realmente pasa ya de lo claroscuro a lo terrible, porque el que ha convocado y ha compartido mesa y ha organizado esto y le ha abierto las puertas del Ayuntamiento de Madrid, de una sala de la Junta Municipal de Retiro, ha sido el encargado de los derechos humanos. Y como encargado de los derechos humanos, él ha compartido mesa con gente defendiendo que se liberen a los terroristas, a gente que ha cometido asesinatos, actos de terror. Eso no se puede uno poner a defender los derechos humanos de los detenidos sin tomar en cuenta por qué razón están detenidos, porque no estamos hablando de presos comunes por delitos comunes, como puede ser incluso el robo, el asalto o lo que sea, que también es en cierta manera una violación de los derechos, pero los derechos humanos, el principal, único y básico de todos es el derecho a vivir. Y la gente que son terroristas, pues se plantean que ellos tienen derecho a asesinar. Incluso alguien como este personaje, Musab Bashir, que se presenta a sí mismo como periodista, pero en realidad es un terrorista, ha sido iniciado y formado como terrorista por el Frente Popular de la Liberación de Palestina, vive en la Franja de Gaza, está casado con una otra personaje llamada periodista, la española Isabel Pérez, que colabora con El Mundo y que nos manda esas crónicas tan fantasiosas como los insectos espías
o cuando Israel pretende inundar la franja de Gaza abriendo las compuertas de unas presas que evidentemente no existen porque el Negev es un desierto, entonces es muy difícil que puedan ahogar e inundar nada, absolutamente nada, o que existan siquiera tales presas. Pero como estamos en manos de la mentira institucionalizada, de manos de los mismos que denuncian la posverdad y las falsedades de otros regímenes, pues estos están encumbrados en la propia mentira, están auspiciando un evento otra vez que pagamos los madrileños con nuestros impuestos para que inviten a gente cuya catadura moral está por debajo de los mínimos porque son terroristas, porque son asesinos, y porque para elaborar esta convocatoria han puesto un cartel donde la kefía, el símbolo palestino, cubre todo el territorio de Israel y de los territorios y de la autoridad palestina, con lo cual lo que están transmitiendo es la idea de que todo eso, lo que es los territorios de Gaza y de Cisjordania, pero también todo lo que es Israel, Jerusalén a Tel Aviv, de Haifa a Beersheba, todo es territorio de los palestinos, como que ese trozo de tierra que han dibujado en el mapa no tiene nada que ver con un país llamado Israel y que pertenece a las Naciones Unidas antes incluso que la propia España. Así que todo esto no solamente es un despropósito, sino que es una violación de la ley, es anticonstitucional y yo creo que esto tiene que acabar en los juzgados, convocando al señor, ¿cómo se llama? Valiente. Bueno, pues de valiente tiene poco porque se escuda en sus ideas para hablar de derechos humanos cuando no reconoce, por ejemplo, a los presos políticos de los regímenes que le caen simpáticos, ¿no? La pregunta mía es la siguiente. Estamos a las puertas este domingo. Va a haber un acto que, como se celebra todos los años en conmemoración de Yom HaShoah, que este año cae el lunes 24, pues el acto en Madrid, en el monumento a las víctimas del Holocausto, es en el Parque Juan Carlos I, pues será el domingo 23. Hasta ahora, en los últimos 2 años que corresponden a la dirigencia de la señora Carmena al frente del consistorio, pues no se ha presentado en ninguna de esas oportunidades, tampoco la hemos visto en ninguna celebración del Año Nuevo Judío. Seguramente tendrá una agenda que siempre coincide algo para no presentarse ante la comunidad judía. No sé a quién nos mandará esta vez, pero sea quien sea a quien mande, espero yo con gran anhelo que se presente ella misma a dar la cara para cuando se enfrente a la comunidad judía y les diga, estamos aquí todos los madrileños con los judíos en este día tan aciago, pues que se acuerde de que los judíos de Madrid y de España por ende y del mundo por ende nos sentimos muy ofendidos por lo que está haciendo su ayuntamiento, tanto porque un concejal que hace tweets antisemitas siga funcionando como concejal sin ningún prejuicio ni de lejos que alguien se plantee quitarlo de su labor, o de este otro edil encargado del plan de defensa de los derechos humanos que se atribuye el mérito de organizar una conferencia, un homenaje en el cual los que hablan son los terroristas y los que hablan son los que enarbolan una bandera que niega la existencia del pueblo y del Estado de Israel. Realmente vergonzoso que esté pasando esto en el siglo XXI, cuando ya España, todas las fuerzas políticas que había en el Congreso cuando se aprobó esta ley en 2012, la ley de nacionalidad para los sefardíes, pues se han puesto de acuerdo desde la derecha hasta incluso los partidos nacionalistas, abertzales, todos dieron la bienvenida. Yo no sé exactamente la postura que tendría una coalición en la que participa ahora Madrid o Podemos o como se lo quiera llamar en esta reivindicación del pasado judío o del presente judío. Alrededor de 1.200 terroristas palestinos presos del total de 6.500 recluidos en las cárceles israelíes comenzaron una huelga de hambre. Se trata fundamentalmente de integrantes de Fatah, del Frente Popular de Liberación Palestina y de Hamás. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas,
instó a la comunidad internacional a intervenir para salvar las vidas de los huelguistas, pero evitó cuidadosamente mencionar al líder de la medida de fuerza, Marwan Barghouti, al que algunos medios palestinos señalan como promotor de la acción para enviarle un mensaje a la dirigencia de Fatah que excluyó a sus partidarios de los puestos de poder. Los presos exigen, entre otras, más canales de televisión en las celdas y que no se les impida la visita de ningún familiar de segundo grado. Ya veis, reivindicaciones con las que la izquierda se va a poder identificar. Necesitan más canales de televisión en las celdas. O sea, esto está diciendo que tienen gente que está condenada por terrorismo, por asesinato, tienen televisión en sus celdas y ahora lo que quieren es llegar a más canales porque no les parece que la programación sea lo suficientemente interesante. Y no solamente que los visiten sus familiares directos, sino también los de segundo grado, los primos segundo, tercero, la gente del pueblo y cualquiera que quiera acercarse para celebrar junto con ellos alguna fiesta que reivindique la resistencia, como lo llaman, a la acción terrorista. A mí lo que me interesa de esta noticia son dos datos. Uno, que esto que se está publicitando aparece en los titulares de toda la prensa española porque dicen más de 1.000 presos palestinos en huelga de hambre. Claro, uno dice, joder, deben estar muy jodidos para que tanta gente se ponga de acuerdo para hacer huelga de hambre, para llegar a esto. Bueno, no sé cuán riguroso será la huelga en su sentido de restricción de la comida. Lo que sí les digo, las 1.200 personas que hacen esto lo hacen porque obedecen a órdenes políticas dentro de la cárcel de unas facciones, de las facciones más violentas de los movimientos terroristas palestinos. Están ahí el Frente Popular de Liberación Palestina, está Hamás, y como no han sido representados en el último congreso de Fatah, pues lo que hacen es armar bulla justo cuando Abbas tiene que encontrarse con el presidente Trump de Estados Unidos y convencerlo de que los palestinos son el pueblo más pacífico de la tierra. Y claro, esto es como ponerle piedras o palos en las ruedas al presidente Mahmoud Abbas. Esa es la pretensión, pero a los periodistas españoles parece que les da mucha pereza leer más allá del tipo de letra 14 e internarse en los textos de los mensajes y las noticias que llegan de las agencias de comunicación de todo el mundo, porque realmente no se han enterado de nada. Y el segundo dato que me interesa destacar aquí es que la noticia habla de unos 1.200 presos terroristas de un total de 6.500. 6.500. Claro, si uno le pregunta a alguien, por ejemplo, a la gente que asistió al acto que hablamos del Ayuntamiento de Madrid sobre los presos y presas palestinas, puede llegar a tener la impresión de que si no está todo el pueblo palestino preso en las cárceles israelíes, más o menos la mitad de ellos o al menos uno de cada familia. Pues resulta que si echas cuentas con los datos que te dan los propios palestinos, que dicen así, se calcula que en la Franja de Gaza y en el territorio de Cisjordania habitan 5 millones de palestinos. Esos son los datos que dan ellos mismos. De esos 5 millones de palestinos en las cárceles israelíes hay 6.500. Esto corresponde al 0,13% de la población palestina. Uno que no tiene idea dice, bueno, es poco, pero igual es un porcentaje que es muy grande, ¿no? Pues yo les recomiendo a la gente que piensa eso que revisen cuál es el porcentaje de, por ejemplo, la población marroquí en las cárceles españolas. Y se van a llevar una gran sorpresa porque es incluso mayor. Hay más porcentaje de marroquíes entre los marroquíes residentes en España que están presos en las cárceles españolas que palestinos presos en cárceles israelíes. Así que con la moralina a otro sitio y con la calculadora en la mano, que vayan haciendo cuentas todos estos que hablan del encierro, de la tortura, del sometimiento del pueblo y de las condiciones. Y ya me gustaría a mí también preguntar si estos 1.000 y pico presos marroquíes que hay en las cárceles españolas, si tienen televisión en su celda
o solamente una televisión en el comedor que pueden ver hasta determinada hora, y los que la tienen en su celda, si van a pedir o van a exigir con huelga de hambre que les pongan el Plus o que les pongan el Movistar con los canales, porque la cantidad de canales que tienen no es suficiente. Vamos ya. Daesh reivindicó el ataque a tiros perpetrado contra un puesto de control egipcio cerca del famoso monasterio de Santa Catalina, en el que murió al menos un policía y resultaron heridos otros 3. Tras el ataque, se desató un tiroteo entre los integrantes del punto de control y los asaltantes, que acabaron huyendo. En la provincia del norte del Sinaí, donde tiene su base el grupo afín a Daesh, rige desde 2014 el estado de emergencia y el gobierno le ha declarado como una zona de exclusión militar, ha impuesto el toque de queda y ha cerrado el acceso a los medios de comunicación. Sí, pero todas estas medidas están desde 2014. Y con una zona de exclusión militar, y con el toque de queda, y con el cierre del acceso a los medios de comunicación, pues se producen estos ataques. Ataques que no son grandes, no se piensa en batallas campales. Estos fueron 2 personas en una motocicleta con unas ametralladoras, unos fusiles automáticos que se acercaron, dispararon contra el puesto de control, mataron a un policía y en ese momento empezaron a dispararle y salieron huyendo. Pero el tema es que cada vez se atreven a más. Se atreven a más, incluso con todas estas medidas, pues se atreven a más, y en un sitio muy emblemático, porque Santa Catalina está construido en el monte, justamente en el monte de Moisés, tiene todo que ver con el relato bíblico, es un sitio alucinante, pues un monasterio totalmente aislado en el desierto de Sinaí, pero que era aislado, digamos, hace cientos de años. Hoy en día hay carreteras y hay comunicaciones y tienen soldados y policías vigilándolo, pero no es suficiente. Con lo cual me reitero en algo que comenté antes de que nos fuésemos a estas largas vacaciones de Pesaj, cuando tuvieron lugar los 2 atentados contra las iglesias coptas en Egipto. Yo creo que se prepara un gran operativo militar egipcio en el Sinaí, que me llama la atención que se esté retrasando tanto, pero que evidentemente tienen que ponerle coto, porque los de Daesh se están acercando a las pocas zonas todavía turísticas que tiene Egipto en el Sinaí, y aunque las tiene blindadas con fuerzas de seguridad, pues no van a poder aguantar mucho tiempo si les dejan campar a sus anchas a estos elementos. Detenidos en Francia 2 hombres de nacionalidad francesa afiliados a Daesh, a los que se buscaba intensamente desde diciembre y que preparaban una acción violenta contra la campaña electoral. Los detenidos se conocieron en la cárcel, donde cumplían condena por delitos comunes relacionados con el robo y el tráfico de drogas. Poseían un fusil ametrallador Uzi, 2 pistolas, numerosa munición, un cuchillo de caza, una granada artesanal, 3 kilos de explosivo y abundante material para fabricar otros explosivos, entre el que figuraba un saco de tornillos utilizables como metralla. En el apartamento fueron encontrados también 10 teléfonos móviles, pasamontañas, máscaras y una bandera de Daesh. Claro, y todo se ha precipitado porque estamos ya en los últimos días de la campaña presidencial, o por lo menos de la primera vuelta que se conoce de la campaña presidencial francesa, que tendrá lugar este domingo, y entonces pues no han tenido más que actuar. Estaba la policía francesa y los servicios de investigación detrás de estos 2 personajes desde diciembre, y estaban acumulando más y más información, pero estaban temiendo que justamente, por ejemplo, hubo un mitin de Fillon, y también los otros líderes están amenazados, excepto el líder de la ultraizquierda, que según comentan no está bajo amenaza directa, pero todos los demás líderes están siendo amenazados, con lo cual pues se ha precipitado la acción para detenerlos a estas 2 personas, que son uno de ellos musulmán de nacimiento, otro musulmán por conversión. Eran 2 rateros, se conocieron en la cárcel, y allí en la Universidad de los Barrotes pues se radicalizaron, como se dice,
como si les hubiera picado un bicho, pues no es muy diferente este tipo de contaminación a una epidemia biológica. Y a partir de entonces habían jurado fidelidad al Daesh y se habían logrado reunir un arsenal bastante más allá de lo artesanal, porque tenían una ametralladora, 2 pistolas, muchos explosivos, etcétera, etcétera. Incluso tenían ya preparados pasamontañas, máscaras y toda la parafernalia habitual en la gente que pretende pasar al cielo de los violentos. Desde aquí nuestro apoyo a los franceses que se ven ahora envueltos en esta situación tan terrible, pero que han recibido tantas advertencias desde el año 2012 por lo menos, desde el atentado en la escuela en Toulouse, y de todas esas advertencias hicieron caso omiso y han seguido actuando como si la cosa no fuera con ellas y declarando los presidentes del país laico por excelencia las virtudes pacíficas de la religión musulmana, como si ellos fueran los verdaderos ulemas y los demás los que se equivocan de camino. Esperemos que este tipo de situaciones, de amenazas, pues que la policía y las fuerzas de seguridad logren impedirlas antes de que sucedan, como en este caso. Yo lo que me temo es que es más sencillo impedir el atentado, aunque solo sea de lejos, en un hecho tan llamativo para alguien de las clases altas como puede ser las elecciones presidenciales, pero creo que sí van a volver a golpear a la gente que transita por la calle, que va a un partido de fútbol o que se sienta en una terraza en París, en Toulouse, en Niza o en cualquier lugar del país, porque ellos son las víctimas propiciatorias de esta ola de terror, que es terror por el terror en sí. Esa es la ideología. Terminamos aquí las noticias. Ahora hacemos una breve pausa y les hablamos de la agenda cultural. Vamos ahora con la agenda cultural de hoy. Hola Raquel, ¿cómo estás? Hola Alex, muy bien. De vuelta. De vuelta, estamos de vuelta. Hemos acabado las noticias y ahora volvemos contigo a la agenda cultural para llevar a nuestros oyentes pues novedades en esta agenda de hoy, tras estos días de Pesaj. Sí, vamos a empezar con una noticia que nos sitúa en Auschwitz. Allí se encuentra de visita oficial el lehendakari Iñigo Urkullu. Pronunciará 2 discursos durante esta visita que encabeza y en la que se plantará un retoño del árbol de Guernica, ya saben, el símbolo del País Vasco, de la patria vasca, para conmemorar el 80 aniversario del bombardeo que arrasó la villa vizcaína y de esta forma estrechar lazos entre lo que han definido desde el gobierno vasco como 2 iconos de la barbarie de los regímenes totalitarios. Urkullu estará acompañado por diferentes personalidades de la política del gobierno vasco, de la política vasca, entre ellas la presidenta de las Juntas Generales de Vizcaya, Ana Otadui. La señora Otadui acompañará al lehendakari cuando se realice la plantación de este retoño del árbol de Guernica en un parque cercano a Auschwitz que se llama Zasole. En este discurso, en el que se producirá después de la plantación del retoño del árbol de Guernica, se espera que Urkullu realice un paralelismo entre la barbarie que sufrieron tanto Auschwitz como Guernica, en este caso por el bombardeo que sufrió en 1937 por parte de las aviaciones alemana e italiana en apoyo de las tropas franquistas, del que este año se cumple el 80 aniversario. Esperamos que sea prudente con el paralelismo, Urkullu, porque no es...
Es un tema delicado. Sensible, sí. Bueno, también acompañará al Lehendakari y a los diferentes representantes del gobierno vasco un grupo de jóvenes que se reunirán con jóvenes polacos y que intercambiarán experiencias en torno al testimonio de Bogdan Barnikowski, un superviviente de los campos de concentración. Bueno, pues estaremos también atentos para conocer estas declaraciones tras esa plantación del retoño, como decías, del árbol de Guernica. ¿Con qué continuamos? Seguimos en clave SOA porque nos trasladamos al Instituto Cervantes. Allí han organizado una serie de actividades para recordar el Holocausto. A Tel Aviv. De hecho, entiendo que a Tel Aviv, nos trasladamos al Instituto ¿no Cervantes de Tel Aviv. Porque ya, igual solo para mí tenemos tantos institutos repartidos por el mundo. Es terrible, perdonen. Nada. Para mí ya solo hay uno. Claro. o el más importante, no, perdonen. Bueno, pues sí, en Tel Aviv, en la calle Sulamit, concretamente, han organizado una serie de actividades bajo el título Recordando el Holocausto. La primera cita es el próximo 24 de abril a las 7:30 de la tarde. Se presenta el libro El Rescoldo. A nuestros oyentes más habituales les sonará porque ya lo presentó aquí en Radio Sefarad su autora Sara Strachberg Dayan. Es la primera obra de teatro escrita en español sobre el levantamiento del gueto de Varsovia, uno de los acontecimientos más emblemáticos de la Shoah, del Holocausto. 2 días más tarde, el 26, también a las 7:30 de la tarde, se producirá un homenaje a Sebastián de Romero Radigales, justo entre las naciones. Hace muy poco entrevistamos a su nieta, a Elena. Sí, es verdad. Sí, así que nos alegra dar esta noticia, que se siga recordando a nuestros gustos. Ya saben que Radigales fue cónsul de España en Salónica durante la Segunda Guerra Mundial, salvó la vida de cientos de judíos y fue nombrado justo entre las naciones por Yad Vashem en 2014. Participará en este encuentro Yehuda Saporta, quien sobrevivió gracias a la acción humanitaria del cónsul Romero Radigales. El acto estará acompañado de canciones del repertorio de los sefardíes de Grecia a cargo de Gila Hasid. Es en hebreo en este caso. El anterior era en español, la presentación de El Rescoldo. Y para terminar recordando al Holocausto que nos plantean desde el Instituto Cervantes de Tel Aviv, pues les invitamos a participar el día 27 de abril a las 7 de la tarde en la proyección del documental Visa al Paraíso. Es un documental dirigido por Liliana Lieberman y narra la historia de Gilberto Bosques, cónsul de México en Francia entre los años 1939 y 1942, quien también salvó a miles de judíos y españoles mediante la expedición de pasaportes a México. Esta actividad es en español con subtítulos en inglés y en ella colabora la Embajada de México. Bueno, pues tenemos citas en el Instituto Cervantes de Tel Aviv, como sí, recalcabas de nuevo. Y nada, que esperemos que puedan acudir nuestros oyentes, o al menos algunos de ellos. Por lo menos nosotros damos cuenta, porque son actividades muy, muy interesantes. Ya conocemos el Rescoldo, pero no hemos hablado mucho de Visa al Paraíso, así que vamos a intentar poder entrevistar a Liliana Lieberman. Pero antes de despedirnos, Alex, y como tirando de un hilo desde el Instituto Cervantes, hablarles del nuevo libro de Sara Strachberg Dayan. Ha publicado Judaísmo y Humanismo Elisa Ben Abuya en la editorial Dor-Graf de Tel Aviv. La primera parte incluye artículos y ensayos que la autora, que es Sara Strachberg, fue publicando a través del tiempo sobre temática judía, festividades, problemas actuales en Israel y en la diáspora, etc. Y la segunda parte consiste en una obra de teatro. Ella es dramaturga. Nos remitimos, por ejemplo, al Rescoldo. Es una obra de teatro sobre la vida de Elisa Ben Abuya, el famoso y discutido sabio que Sara Strachberg escribió hace 3 años en hebreo y que ha traducido al español precisamente para esta publicación. Bueno, pues esa nueva obra que dejamos aquí constancia en Radio Sefarad para todos aquellos que quieran leerla, por supuesto, echarle un vistazo. Hablaremos de ella aquí en Sefer, seguro. Seguro en que Sefer sí. De libros y autores. Muy bien, Raquel, pues muchas gracias y hasta mañana. Hasta mañana.